La noche de 1721 en Veracruz era típicamente un manto de oscuridad húmeda y sonidos de insectos. Pero aquella noche, la oscuridad fue expulsada por un sol artificial e infernal. La hacienda San Ignacio, el orgullo de la familia Ferrer, estaba siendo consumida por un incendio de proporciones apocalípticas. Las llamas, de un naranja y rojo violentos, ascendían hacia el cielo estrellado, devorando la madera seca de la mansión con un rugido insaciable. El calor era tan intenso que podía sentirse a cientos de metros de distancia, y una lluvia de brasas y cenizas caía sobre los campos de caña de azúcar circundantes, como si el propio infierno estuviera escupiendo sus restos sobre la tierra. La Casa Grande, un símbolo de poder y opresión que se había erigido durante casi un siglo, era ahora una silueta agonizante contra su propio fuego. Las ventanas de vidrio, que antes reflejaban el sol de la mañana, ahora explotaban hacia adentro y hacia afuera, destrozadas por la presión del calor. Las elegantes columnas del porche, que habían sido testigos de generaciones de crueldad, crujían y cedían, y el tejado de tejas rojas se derrumbaba en secciones, revelando el corazón ardiente del infierno en que se había convertido el interior de la mansión. La estructura entera gemía, el sonido de una bestia colosal muriendo en agonía. Del interior de la pira funeraria provenían los sonidos de la justicia siendo servida. Al principio, eran los gritos de pánico y confusión, a medida que el humo y el calor despertaban a la familia dormida. Pero pronto, el pánico dio paso al dolor. Gritos agudos de hombres, mujeres y niños se mezclaban con el rugido del fuego, una sinfonía de terror que era la cosecha de toda una vida de semillas de odio. Eran los sonidos de tiranos descubriendo que las paredes de su palacio no eran una fortaleza, sino la trampa final. Afuera, en el césped principal, a una distancia segura, una única figura observaba el espectáculo. Era Amara, una joven esclavizada de 19 años. No estaba escondida ni corriendo. Estaba de pie, plantada en la tierra como un árbol, su esbelto cuerpo bañado por la luz anaranjada y temblorosa del incendio. El fuego danzaba en sus ojos oscuros, reflejando la destrucción que ella misma había creado. Era la única espectadora de su obra maestra, la directora y la audiencia de su propio y terrible auto de fe. Lo más impactante no era su presencia, sino su expresión. En su rostro no había rastro de miedo, de pánico o siquiera de triunfo sádico. Solo había una calma, una serenidad tan profunda y tan absoluta que era 1000 veces más aterradora que cualquier grito de venganza. Era el rostro de alguien que había cruzado el infierno y regresado como un ángel de la aniquilación, desprovisto de todas las emociones humanas excepto la de un propósito cumplido. Parecía estar en paz por primera vez en su vida. Mientras observaba, los sonidos de dentro de la casa comenzaron a cambiar. Los gritos se hicieron más débiles, más desesperados, como los sonidos de animales atrapados en una trampa. Uno a uno, fueron silenciados, engullidos por el rugido omnipotente de las llamas. Un último grito agudo de un niño, y luego, nada, solo el sonido del fuego. La familia Ferrer, la dinastía que había gobernado esa tierra con un látigo y una sonrisa cruel, había sido borrada de la existencia. La quietud que siguió a la muerte de los gritos no la afectó. Amara permaneció inmóvil, su postura inalterada. No vaciló, no lloró, no sonrió. Continuó observando al fuego hacer su trabajo, como un agricultor observa el campo siendo arado. Su inmovilidad era la prueba de su convicción. Aquel acto no había sido cometido en un momento de pasión ciega. Había sido una sentencia, cuidadosamente planeada y fríamente ejecutada. No era una asesina, era una jueza, un jurado y una verdugo. Este infierno no fue un accidente, no fue un rayo en una noche de tormenta, ni una vela olvidada. Cada llama que consumía la casa de los Ferrer había sido encendida por su mano. Ella había atrancado las puertas, sellado las ventanas, transformado la fortaleza de ellos en su tumba. Ella había derramado el aceite y encendido la cerilla. Ella era la autora de esta noche, la compositora de esta sinfonía de destrucción. Cada grito que había oído era una nota en su canción de cuna para los muertos que amaba, pues para ella, este fuego no era una destrucción, era una purificación.
Las llamas no solo consumían madera y seda, sino años de dolor, de humillación, de sufrimiento indescriptible. El fuego estaba limpiando la tierra de la mancha de los Ferrer, quemando los recuerdos de cada latigazo, de cada insulto, de cada vida robada. Y al mismo tiempo, estaba quemando a la vieja Amara, a la niña asustada y soñadora. En su lugar, bajo la luz de su propia creación, nacía un nuevo ser, forjado en el fuego de la venganza. El primer pálido resplandor del alba comenzó a tocar el horizonte, su luz gris mezclándose con el brillo naranja de las brasas, que ahora eran la Hacienda San Ignacio. Un nuevo día nacía sobre las cenizas de un mundo antiguo. ¿Qué podría llevar a una joven de 19 años, un alma que un día soñó con la libertad, a cometer un acto de aniquilación tan completo y tan terrible? Ella es la autora de este infierno, y esta es su purificación. Suscríbete para descubrir la historia de amor y crueldad que transformó a una víctima en una pira de venganza. Para entender el fuego que consumió la Hacienda San Ignacio, es necesario primero caminar por sus tierras en 1721. La hacienda era un mar de caña de azúcar que se extendía hasta el horizonte, bajo el cielo blanco y opresivo de Veracruz. El calor era un enemigo físico, una manta húmeda y sofocante que se adhería a la piel y hacía de cada respiración un esfuerzo. El aire era perpetuamente dulce, un olor empalagoso a melaza que se mezclaba con el hedor a tierra húmeda, y para aquellos con la nariz sensible, con el olor metálico y subyacente del miedo. El propio paisaje era una prisión. Sus vastas extensiones no ofrecían promesa de libertad, sino solo más trabajo bajo el sol implacable. La belleza de la casa grande era una mentira deliberada, una obra de arte de la hipocresía. Era una imponente estructura de 2 pisos, pintada de un blanco deslumbrante, con balcones de hierro forjado y rodeada de jardines meticulosamente cuidados, repletos de bugambillas y jazmín. Era un oasis de orden y elegancia española, diseñado para impresionar a los visitantes y aislar a sus habitantes de la brutal realidad que financiaba su lujo. Por la noche, la casa se iluminaba con velas y se oía el sonido de un clavicordio, una escena de perfecta civilidad. A pocos metros de distancia, oculta por la vegetación, se encontraba la verdad de la hacienda, los barracones. No era una aldea, sino un campo de concentración. Eran galerones largos y bajos, construidos con madera podrida y techos de paja que apenas protegían de la lluvia. La suciedad, el hacinamiento y las enfermedades eran endémicos. Las ratas y los insectos eran compañeros constantes. El hedor a sudor, a desechos y a desesperación era tan espeso que parecía una pared. La yuxtaposición de la belleza de la casa grande con la miseria de los barracones no era un accidente, era una declaración de poder, un recordatorio diario de la distancia insalvable entre el amo y el esclavo. La familia que presidía este reino de contrastes era la de los Ferrer, un nombre que se susurraba con pavor en toda la región de Veracruz. Su crueldad no era un secreto, era su marca registrada, su tradición familiar. Otros hacendados usaban la violencia como herramienta para mantener la disciplina. Los Ferrer, sin embargo, parecían practicarla como una forma de arte, encontrando un placer genuino y profundo en el sufrimiento físico y psicológico de sus propiedades. Eran conocidos por su creatividad sádica, y su hacienda era considerada un lugar del que no había retorno. En el centro de esta red de terror estaba el patriarca, Don Mateo Ferrer. Era un hombre grande y corpulento, con manos que parecían zarpas de oso y un rostro perpetuamente enrojecido por el sol y la ira. Gobernaba la hacienda con el látigo. Era su herramienta favorita, la extensión de su voluntad. No delegaba los castigos. A menudo los administraba personalmente en el patio central, convirtiendo la disciplina en un espectáculo público. No necesitaba una razón real. Una mirada que considerara insolente, un paso demasiado lento, era suficiente para desatar su furia. La crueldad de don Mateo no era acalorada, sino fría y metódica. Creía que el miedo era el único lenguaje que un esclavo entendía, y se dedicaba a enseñar ese idioma todos los días. Uno de sus castigos favoritos era la picota de sal, donde ataba a un transgresor a un poste y frotaba sal en sus heridas abiertas, dejándolo bajo el sol para que las moscas hicieran el resto. Era un monstruo de fuerza bruta, un tirano cuyo poder residía en su capacidad para infligir un dolor insoportable.
Si don Mateo era el puño de la familia, su esposa, doña Clara, era el veneno. Era una mujer delgada y pálida, con ojos fríos y una boca fina que rara vez sonreía. Su crueldad era verbal y psicológica. Nunca levantaba la voz, pero sus palabras, proferidas en un susurro tranquilo y cortante, podían desollar a un hombre más rápido que el látigo de su marido. Era una maestra de la humillación, de encontrar la vulnerabilidad de una persona y explotarla sin piedad. Doña Clara se deleitaba con juegos de poder. Su táctica favorita era la manipulación. Fomentaba la desconfianza entre los esclavos, recompensando a los informantes con pequeños favores, creando una atmósfera de paranoia donde todos espiaban a todos. Humillaba a las esclavas de la casa frente a sus invitadas, burlándose de su apariencia, de sus acentos, de cualquier pequeño error. Entendía que quebrar el espíritu de una persona era una forma de control más eficaz y duradera que quebrar su cuerpo. El veneno de los padres floreció en sus hijos, dos jóvenes que eran la síntesis perfecta de su maldad. El hijo mayor, Martín, era una copia física del padre, grande y brutal, y ya practicaba su puntería con el látigo en los animales de la hacienda. El menor, Tomás, había heredado la crueldad fría y calculadora de la madre. No era físicamente imponente, pero su mente era retorcida, y se deleitaba inventando tormentos psicológicos para los niños esclavos, robándoles sus pequeños juguetes improvisados o contándoles mentiras crueles. Juntos, los hermanos eran una fuerza de terror en miniatura. Veían a los esclavos no como personas, sino como objetos para su entretenimiento. Tenían el permiso implícito de sus padres para hacer lo que quisieran y usaban esa libertad para poner a prueba los límites de su propia depravación. Atar latas a un perro para verlo correr de miedo, torturar insectos, todo eso eran solo ensayos. Sus objetivos preferidos eran los niños de los barracones, pues la crueldad es más divertida cuando la víctima es aún más indefensa que tú. En este infierno, Amara nació y creció. No conocía otro mundo. El sonido del látigo era su canción de cuna, y el olor a caña, el perfume de su prisión. Aprendió a sobrevivir, volviéndose invisible. Aprendió a bajar la mirada, a silenciar su voz, a moverse como una sombra para no atraer la atención de la familia Ferrer. Su vida era un ciclo de trabajo agotador en los campos durante el día y de miedo en los barracones por la noche. Pero la opresión total, a veces, paradójicamente, genera una forma de resistencia interior. Dentro de sí misma, en un lugar que los Ferrer no podían alcanzar, Amara nutría una pequeña y obstinada semilla de esperanza. Era un sueño vago de un lugar diferente, de una vida en la que no sería propiedad de nadie. Esta esperanza no se basaba en ninguna realidad que conociera, pero era una necesidad de su alma, el único mecanismo de defensa que le impedía desintegrarse por completo bajo el peso de la crueldad diaria. Esta esperanza era alimentada por historias contadas en susurros, por los más viejos en los barracones, cuentos de una África que apenas recordaban, de dioses y espíritus libres, y era alimentada por su propia juventud, por la resiliencia natural de un espíritu que aún no había sido completamente aplastado. Veía la belleza en las pequeñas cosas, una flor silvestre que crecía cerca de los barracones, el patrón de las nubes en el cielo, el breve alivio de una lluvia de verano. Estas pequeñas bellezas eran su rebelión secreta. Si la esperanza era el combustible de Amara, el motor era su amor por Damián. Era un joven como ella, nacido y criado en la misma hacienda. Era fuerte, uno de los mejores cortadores de caña, pero su fuerza más notable no era física. En un lugar que fomentaba el egoísmo y la brutalidad como herramientas de supervivencia, Damián era amable. Era conocido por compartir su comida, por ayudar a los más débiles con sus tareas, y por nunca, jamás, traicionar a un compañero para ganarse el favor de un capataz. La bondad de Damián era un acto de desafío tan profundo que era casi suicida. En un mundo diseñado para deshumanizarlos, se aferraba ferozmente a su propia humanidad. Era una anomalía, una fuente de luz en una oscuridad casi total. Y fue esa luz la que atrajo a Amara. Vio en él no solo a un compañero de sufrimiento, sino la personificación de la esperanza que albergaba en secreto. Él era la prueba de que el espíritu humano podía, de hecho, sobrevivir al infierno.
Su amor floreció de la manera en que el amor siempre florece en los lugares más oprimidos, en secreto y en silencio. Comenzó con miradas intercambiadas a través de los cañaverales, un reconocimiento silencioso de almas afines. Evolucionó a palabras susurradas detrás del ingenio azucarero, donde el ruido de las máquinas ahogaba sus voces. Compartían no solo sus miedos, sino también sus sueños, por muy frágiles que fueran. Su amor se convirtió en su santuario. En los breves momentos que lograban robarse el uno al otro, no eran esclavos. Eran solo Amara y Damián. El mundo de la crueldad de los Ferrer desaparecía, reemplazado por un universo de ternura y comprensión mutua. Su amor era lo único que la familia Ferrer no podía poseer, no podía controlar y no podía manchar. Era la única propiedad verdaderamente suya y la guardaban con un cuidado feroz y desesperado. Conocían los riesgos. Una relación entre esclavos se toleraba solo en la medida en que producía más esclavos. Pero un amor verdadero, una conexión de almas, se consideraba peligroso. Daba a la gente una razón para luchar, una razón para tener esperanza, y la esperanza era la enemiga de la sumisión. Amara y Damián sabían que, si los descubrían, el castigo sería terrible, no solo para ellos, sino quizás para toda la comunidad. Como ejemplo, este peligro compartido solo intensificó sus sentimientos. Cada encuentro era precioso, cada contacto, una apuesta. Su amor no era una fantasía romántica, era una alianza, un pacto de supervivencia. Se daban fuerza mutuamente para soportar lo insoportable. La promesa de encontrarse por la noche era lo que los hacía superar un día de trabajo brutal. El recuerdo de una sonrisa robada era lo que los calentaba en las noches frías. Eran la razón del otro para no rendirse. El amor de Amara y Damián era un desafío directo a la lógica de su mundo. En un sistema diseñado para aislar y deshumanizar, construyeron un puente de conexión. Su santuario no era un lugar, sino un sentimiento, una fortaleza interior que los protegía de la crueldad diaria. Se convirtieron en el espejo del otro, reflejando la humanidad que los Ferrer intentaban borrar. Esta interdependencia emocional, aunque era su mayor fortaleza, también se convirtió en su mayor vulnerabilidad, pues la felicidad, por pequeña que sea, es visible en un lugar de miseria total. Se volvieron descuidados, no por arrogancia, sino por la necesidad humana de expresar afecto. Un roce de manos que duraba un segundo más de la cuenta al cruzarse, una sonrisa intercambiada, que no era para el amo. Damián le talló a Amara una pequeña y tosca figura de pájaro, en un trozo de madera, un símbolo de sus sueños de volar lejos de allí. Amara, a su vez, le tejió una pequeña pulsera con hilos de colores que había encontrado. Eran crímenes de amor, pequeños tesoros en un mundo que no les permitía poseer nada. El principio del fin llegó a través de los ojos de Tomás, el hijo menor de los Ferrer. Él, con su crueldad observadora, se fijó en las pequeñas cosas. Se fijó en el pájaro de madera que Amara intentaba esconder en sus aposentos. No lo rompió de inmediato. En cambio, esperó y observó, y su paciencia de depredador fue recompensada cuando vio a Damián deslizar la pulsera de colores en la muñeca de Amara durante un breve encuentro robado detrás de los establos. No confrontó a los amantes. Corrió hacia su madre, doña Clara, sabiendo que el descubrimiento le reportaría más placer que cualquier violencia física. Doña Clara recibió la noticia con un frío deleite. Para ella, aquello era la prueba de todo lo que despreciaba: la voluntad propia, la emoción descontrolada, la rebelión silenciosa. No se lo contó de inmediato a su marido. En cambio, esperó la oportunidad perfecta para usar la información como un arma, para crear un espectáculo que reafirmara el poder absoluto de la familia. El descubrimiento del amor secreto de Amara y Damián no fue visto como una transgresión a castigar, sino como un guión para un gran teatro de terror. La oportunidad llegó unos días después. Durante la cena, doña Clara, con una calma venenosa, mencionó la lealtad cuestionable de algunos esclavos. Don Mateo, oliendo la sangre, presionó para obtener detalles. Fue entonces cuando ella reveló la historia, no como un romance, sino como una conspiración. Describió su amor como un acto de desafío organizado, una afrenta a la autoridad de la casa. Los hijos, por supuesto, añadieron sus propios detalles exagerados,
pintando la escena como una rebelión en miniatura. La familia, unida en su sed de crueldad, decidió allí mismo el destino de los dos amantes. El castigo no sería un simple azote, tenía que ser una ceremonia, una lección inolvidable para todos los demás esclavos. Decidieron que no bastaba con castigar, era necesario aniquilar la idea misma de esperanza que el amor de los dos representaba. Don Mateo se encargaría de la destrucción física de Damián. Los hijos lo ayudarían, como parte de su educación, como futuros amos. Y doña Clara, en su golpe maestro de sadismo psicológico, decretó que el castigo de Amara sería presenciarlo todo, cada segundo, de cerca. Esa misma noche, se ejecutó la sentencia. Amara y Damián fueron arrancados de sus jergones separados por los capataces. La confusión y el miedo en sus rostros dieron paso a un terror resignado cuando se vieron el uno al otro, dándose cuenta de que su secreto había sido descubierto. Fueron arrastrados al patio central, el escenario de tantos otros castigos. Las puertas de los barracones fueron abiertas a la fuerza, y los otros esclavos, somnolientos y aterrorizados, fueron expulsados a la noche y obligados a formar un círculo para que todos fueran testigos. La escena estaba iluminada por antorchas crepitantes que proyectaban sombras danzantes y monstruosas sobre las paredes de la casa grande. La familia Ferrer emergió del porche, no como verdugos apresurados, sino como el público de honor de una ópera. Les trajeron sillas y se sentaron, don Mateo, doña Clara y los dos hijos, para presenciar el espectáculo. Amara fue obligada a arrodillarse en primera fila, su rostro a pocos metros de la picota donde estaban atando a Damián. La noche estaba preparada para la aniquilación de un alma. La tortura de Damián comenzó. Don Mateo, actuando como maestro de ceremonias, describió el crimen de Damián en voz alta a la silenciosa multitud de esclavos. El crimen de pensar que podía tener algo para sí mismo. El crimen de olvidar su lugar. Luego, tomó el látigo. Lo que siguió no fue un castigo para corregir, sino para destruir. Fue una disección lenta y metódica de un hombre, golpe a golpe. Los hijos, ansiosos por demostrar su valía, también recibieron el látigo, y sus golpes, aunque más débiles, estaban llenos de un entusiasmo juvenil y enfermizo. Pero el castigo de Amara fue, en cierto modo, aún más cruel. Doña Clara se situó detrás de ella, sus frías manos sujetando la cabeza de Amara, obligándola a mirar al frente. Cada vez que Amara intentaba cerrar los ojos o desviar la mirada, los dedos de doña Clara le apretaban el rostro con fuerza, y en su oído, la matriarca susurraba un veneno continuo. «Mira lo que ha hecho tu amor. Cada grito suyo es culpa tuya. Tu tonto afecto lo ha traído a esto. Recuerda este sonido. Recuerda este olor. Este es el precio de tus sentimientos». Amara fue obligada a absorber cada detalle del horror. El sonido del cuero rasgando la piel, los gritos de agonía de Damián, el olor a sangre en el aire. Vio al hombre que amaba, al hombre amable y fuerte, ser reducido a un trozo de carne temblorosa y ensangrentada. Vio la luz en sus ojos comenzar a apagarse, reemplazada por una niebla de dolor y confusión. Y vio el placer en los rostros de los Ferrer, la satisfacción que obtenían de cada espasmo de dolor de su víctima. Después de lo que pareció una eternidad, el cuerpo de Damián ya no podía reaccionar. Los gritos se habían convertido en gemidos bajos. Se estaba muriendo. En un último y sobrehumano esfuerzo de voluntad, levantó la cabeza y sus ojos ensangrentados se encontraron con los de Amara. No había acusación en su mirada, solo había amor, una despedida silenciosa, una disculpa por dejarla. Y entonces, un último suspiro escapó de sus labios y la luz de sus ojos se apagó para siempre. En ese instante, mientras la vida abandonaba el cuerpo de Damián, algo dentro de Amara se rompió de forma tan completa y tan silenciosa que nadie lo notó. La semilla de esperanza que había albergado, el amor que era su santuario, su capacidad de soñar, todo fue aniquilado. El mundo, que antes contenía la posibilidad de la belleza y la ternura, ahora era solo un infierno de crueldad y dolor. La vieja Amara, la niña que soñaba con la libertad, murió allí, de rodillas en la tierra, con los ojos de su amado muerto fijos en los suyos. En el vacío que dejó su alma muerta, nació una nueva fuerza. No era cálida como la ira, ni fría como la desesperación. Era un vacío,
Una calma absoluta y terrible. La capacidad de sentir cualquier cosa, miedo, dolor, tristeza, había sido cauterizada. En su lugar, solo quedaba un propósito, una necesidad tan fundamental como respirar, la de quemar, la necesidad de quemar la casa, la familia, la tierra, el propio aire que respiraban sus verdugos. La venganza ya no era un pensamiento, era su nueva naturaleza. No lloró, no gritó. Cuando la mano de doña Clara finalmente la soltó, Amara no se derrumbó. Permaneció de rodillas un momento, mirando el cuerpo de Damián. Luego, se levantó lentamente. Su rostro, antes un espejo de su tormento, ahora estaba vacío, un lienzo en blanco. Los Ferrer, al ver su estado catatónico, sonrieron satisfechos. Creyeron que finalmente habían quebrado su espíritu. Estaban equivocados. No la habían quebrado, la habían convertido en un arma. Mientras los capataces desataban el cuerpo de Damián y se lo llevaban, y los otros esclavos eran enviados de vuelta a los barracones, Amara caminaba entre ellos como una sonámbula, pero no estaba durmiendo. Por primera vez en su vida, estaba completamente despierta. Su mente, ahora libre de las distracciones de la emoción, comenzó a trabajar con una claridad fría y aterradora. Observó la casa grande, las rutinas de los guardias, las puertas, las ventanas. El plan para la noche de fiesta más calurosa de la historia de Veracruz estaba trazado, pero el peligro ya no existía para ella. ¿Crees que su venganza traerá paz a su alma? Comenta tu predicción, deja un like si estás de su lado y sigue viendo para presenciar el clímax de esta historia. Esa noche, la hacienda San Ignacio brillaba como una joya en la oscuridad de Veracruz. La música de una pequeña orquesta flotaba desde las ventanas abiertas del salón de baile, mezclándose con las risas fuertes y despreocupadas de la élite colonial. La familia Ferrer, en el centro de todo, era la personificación del poder y la arrogancia. Don Mateo contaba historias de negocios exitosos. Doña Clara criticaba sutilmente el vestido de una invitada, y sus hijos atormentaban a los criados más jóvenes. Celebraban su propia gloria, completamente ajenos al hecho de que estaban bailando en su propia tumba, servidos por la mujer que sería su verdugo. Amara se movía entre los invitados como un fantasma. Su actuación era impecable. Llenaba las copas de vino con mano firme, ofrecía bocadillos con un murmullo sumiso y mantenía la vista baja. Nadie notó el vacío helado detrás de su máscara de obediencia. Para ellos, ella era solo parte del mobiliario, un autómata entrenado cuyo espíritu había sido quebrado meses antes, con la muerte de Damián. Veían lo que querían ver, una esclava domada. No veían el instrumento de su propia aniquilación, esperando pacientemente el momento adecuado. Cuando la fiesta alcanzó su apogeo, con la mayoría de los invitados ya aturdidos por el vino y el calor de la noche, Amara supo que era la hora. Con la excusa de buscar más vino en la bodega, se deslizó fuera del salón principal. Nadie notó su ausencia. No fue a la bodega. En su lugar, salió por una puerta lateral a la húmeda oscuridad de la noche. El sonido de la fiesta, detrás de ella, era el sonido de un mundo que estaba a punto de ser borrado para siempre. El aire de la noche era fresco en su rostro, el preludio de su obra de purificación. Su primer objetivo fue la puerta trasera de la cocina. Durante días, había observado la rutina, notando las barras de hierro sueltas que se usaban para cerrar el cobertizo de herramientas. Al amparo de la oscuridad, las había movido y escondido cerca de la casa. Ahora, con una fuerza silenciosa, encajó la pesada barra de hierro en los soportes de la puerta, cerrándola firmemente por fuera. El sonido del metal asentándose en la madera fue el primer clavo martillado en el ataúd de la familia Ferrer. Una salida menos. Con una calma metódica, comenzó a rodear la vasta casa. Su mente era un mapa de cada punto de escape. Se movió de ventana en ventana en el primer piso, usando cuerdas gruesas, que también había preparado, para atar las pesadas persianas de madera entre sí, creando una red que les impedía abrirse. Fue un trabajo lento y deliberado, ejecutado en una oscuridad casi total. No tenía prisa. Saboreaba cada nudo, cada vuelta de la cuerda, cada paso en la construcción de su trampa. Trabajó durante casi una hora, su cuerpo moviéndose con una eficiencia nacida de un propósito singular. Las puertas principales, las puertas del porche, las grandes ventanas del salón,
Cada una fue sistemáticamente sellada. Transformó la hermosa y aireada mansión, un lugar diseñado para la entrada de luz e invitados, en una fortaleza impenetrable, una prisión de lujo. La casa, que había sido la jaula de sus opresores, ahora se convertiría literalmente en su tumba, y ella, en la carcelera, con la trampa montada. Era hora de preparar la pira. Amara fue al almacén donde se guardaba el aceite para los cientos de lámparas de la casa. Cogió 2 grandes vasijas de barro, cada una conteniendo varios litros del líquido inflamable. Eran pesadas, pero su cuerpo, endurecido por toda una vida de trabajo, apenas sintió el esfuerzo. El mismo aceite que iluminaba las lujosas cenas y las noches de fiesta de sus amos serviría ahora para encender la hoguera de su funeral. Comenzó por el porche delantero, el escenario de tantas humillaciones. Con un movimiento deliberado, comenzó a verter el aceite sobre el suelo de madera seca, en las columnas blancas, en la base de las paredes. El líquido oscuro fue absorbido rápidamente por la madera reseca por el sol de Veracruz, manchando la blancura de la casa como un pecado visible. No estaba solo arrojando combustible, estaba ungiendo la estructura para el sacrificio, marcándola para la destrucción que vendría. Con una paciencia infinita, completó su vuelta alrededor de la casa, dejando un rastro continuo de aceite por todo el perímetro. Empapó los marcos de las ventanas selladas, las puertas atrancadas, asegurándose de que las llamas tuvieran un camino rápido y uniforme para envolver toda la estructura. Cuando terminó, la casa entera estaba rodeada por un círculo de acelerante, un anillo de muerte esperando solo una única chispa para cobrar vida. La obra estaba casi completa. Amara se detuvo frente a la gran puerta principal, el punto donde comenzaría. De un pequeño bolsillo de su delantal, sacó no una antorcha, sino las herramientas más simples y antiguas para crear fuego, un pedernal y un trozo de acero. El gesto era simbólico. No usaría las herramientas de sus amos, como velas o cerillas. Crearía el fuego con la fuerza de sus propias manos, un fuego primigenio y salvaje, como su venganza. Se arrodilló y golpeó la piedra con el acero, 1, 2 veces. Al tercer intento, una chispa solitaria saltó y cayó sobre un pequeño trozo de estopa seca que había preparado y empapado en aceite. Una pequeña llama naranja y amarilla danzó en la oscuridad, frágil y delicada. Era el comienzo del infierno. Sostuvo la pequeña llama, observándola crecer por un momento, el único punto de luz bajo su control total. Con un movimiento que no contenía vacilación, acercó la estopa en llamas al umbral de la puerta empapado en aceite. Por un instante, no pasó nada. Luego, con un súbito y violento ¡whoosh!, el fuego cobró vida. Las llamas explotaron, no hacia arriba, sino corriendo horizontalmente alrededor de la casa, siguiendo el rastro de aceite que había dejado. En segundos, la base entera de la mansión estaba envuelta por un anillo de fuego líquido que ascendía por las paredes. Amara no huyó. Se alejó lentamente, caminando hacia el centro del césped, para tener la vista perfecta de su obra. Se sentó en la hierba húmeda y observó. El fuego se extendió con una velocidad sobrenatural, la vieja y seca madera de la casa sirviendo como el combustible perfecto. Las llamas anaranjadas ya lamían las ventanas del segundo piso. La trampa estaba activada. La pira estaba encendida. Ahora, solo quedaba esperar. Dentro de la casa, la música se detuvo abruptamente. El primer olor a humo, confundido inicialmente con un accidente en la cocina, dio paso a los primeros gritos de alarma. El resplandor anaranjado que comenzó a danzar fuera de las ventanas transformó la alegría de la fiesta en pánico. Los invitados y la familia Ferrer, confundidos y borrachos, comenzaron a correr, buscando una salida de la casa que se transformaba rápidamente en un horno. La carrera hacia las puertas y ventanas reveló la terrible verdad de la trampa de Amara. Las puertas no se abrían, las ventanas estaban selladas. El pánico se transformó en un terror absoluto y primitivo. Estaban atrapados con el fuego, con el humo y con la certeza de su propia muerte inminente. Los gritos de alarma se convirtieron en gritos de desesperación, súplicas de socorro que nadie de fuera oiría a tiempo. El infierno se apoderó de la casa. El calor se volvió insoportable, el aire irrespirable. Los gritos de desesperación se transformaron en gritos de agonía a medida que el fuego invadía los salones, consumiendo las cortinas,
los muebles y finalmente a la gente. Afuera, en el césped, Amara oía los sonidos de sus torturadores siendo pagados por sus pecados. Cada grito era una nota en la sinfonía de su venganza, una melodía que lavaba su alma de años de dolor. Desde el césped, Amara observaba, su rostro impasible, iluminado por el resplandor del infierno que había creado. No sentía alegría, ni tristeza, ni remordimiento. Sentía solo un profundo silencio en su alma, la calma que sigue a una gran tormenta. El fuego estaba purificando el mundo, borrando la mancha de la familia Ferrer de la faz de la tierra, y la estaba purificando a ella, quemando a la víctima que había sido y dejando en su lugar solo a la ejecutora. Uno a uno, los gritos fueron silenciándose, ahogados por el rugido cada vez más fuerte del fuego que consumía la casa. El techo se derrumbó con un estruendo ensordecedor, enviando una lluvia de chispas hacia el cielo nocturno. La hacienda San Ignacio era ahora una pira funeraria, y el silencio de los muertos era la prueba final de que la venganza de Amara estaba completa. La justicia, a su manera terrible e ígnea, había sido servida. La noche dio paso a un amanecer gris y enfermizo. El gran incendio, habiendo consumido todo el combustible que pudo encontrar, amainó hasta convertirse en una masa de brasas humeantes y madera carbonizada. Donde antes se erguía la imponente hacienda San Ignacio, ahora solo quedaba su esqueleto ennegrecido, las chimeneas de piedra, apuntando al cielo como lápidas. El humo flotaba pesadamente sobre los campos, llevando el olor acre de la destrucción y el hedor final de la familia Ferrer, ahora reducida a cenizas y huesos dentro de su propia casa. La purificación de Amara estaba completa. La tierra estaba limpia, pero marcada para siempre. Con los primeros rayos de sol, la autora de aquella escena todavía estaba presente. Amara no se había movido en toda la noche. Había permanecido sentada bajo una gran ceiba en el césped, una espectadora solitaria en su teatro de fuego. Observó cómo se extinguían las últimas llamas, su rostro tan sereno como el de una monja en meditación. El amanecer no le trajo miedo por lo que vendría, ni el deseo de huir. Solo le trajo una profunda quietud, el fin de una larga y terrible vigilia que había durado toda su vida. Su guerra había terminado. Los primeros en descubrir la escena no fueron los amos, sino los otros esclavos. Atraídos por la ausencia de la campana matutina que los convocaba al trabajo y por el extraño olor en el aire, salieron con cautela de sus barracones. La visión de las ruinas humeantes los dejó paralizados. Una mezcla de conmoción, miedo y una secreta y aterrorizada admiración. Entonces, la vieron, a Amara, sentada tranquilamente, observándolos. En sus ojos no vieron a una asesina, sino a un espíritu de la venganza, y comprendieron que el mundo, en esa hacienda, había cambiado para siempre. La llegada de las autoridades se produjo horas después. Un destacamento de la milicia colonial, habiendo visto la columna de humo a kilómetros de distancia, llegó al galope, esperando encontrar los restos de un ataque pirata o de una revuelta a gran escala. Lo que encontraron fue mucho más perturbador. Encontraron la aniquilación total y en medio de ella a una sola mujer esclavizada, sentada con una calma que desafiaba la propia naturaleza. No había señales de lucha, ni de un ejército rebelde. Solo estaba ella y las ruinas. El capitán de la milicia, un hombre acostumbrado a la violencia, desmontó y se acercó a Amara con cautela, la mano en la empuñadura de su espada. «¿Qué ha pasado aquí, mujer?», preguntó, su voz tensa. «¿Dónde están tus amos?». Amara levantó lentamente la mirada de lo que quedaba de la casa y la fijó en el capitán. Sus ojos estaban vacíos de toda emoción. Su voz, cuando habló, fue baja y clara, sin una pizca de miedo. «La casa ha sido purificada», dijo simplemente. «Se han ido». Su calma era una confesión más poderosa que cualquier otra. No había necesidad de interrogatorio. La verdad estaba allí, en su aterradora serenidad y en su negativa a mostrar miedo o arrepentimiento. «¿Tú hiciste esto?», preguntó el capitán, su voz ahora un susurro de incredulidad. Amara no respondió con palabras. Solo lo miró, y en su silencio, él encontró la respuesta. Dio la orden a sus hombres, que se acercaron a ella como si se acercaran a una serpiente venenosa.
El arresto de Amara fue tan silencioso como su crimen. Cuando los soldados la agarraron por los brazos, se levantó sin oponer resistencia. Extendió las muñecas para que la ataran, sus movimientos lentos y deliberados. Su total cooperación, su aceptación de su destino, era profundamente desconcertante para los soldados. Esperaban una lucha, gritos, una loca furiosa. En cambio, encontraron un espíritu tranquilo que parecía estar exactamente donde quería estar. No estaban arrestando a una criminal, estaban escoltando a la propia muerte. La noticia de la aniquilación de la familia Ferrer y de la captura de su cocinera incendiaria se extendió por Veracruz como una plaga. La historia era tan extrema, tan teatral en su crueldad, que adquirió proporciones míticas desde el principio. Los detalles se repetían con una mezcla de horror y fascinación. La casa atrancada, la familia quemada viva, la esclava sentada tranquilamente bajo un árbol, esperando a ser arrestada. La historia sacudió los cimientos de la sociedad colonial. Para los otros hacendados, la historia de Amara era su peor pesadilla hecha realidad. Una revuelta de campo, una rebelión masiva. Podían entenderla y combatirla con la fuerza, pero esto era diferente. Era una traición desde dentro, del siervo más cercano, de la figura más ignorada. Era la prueba de que décadas de sumisión podían ocultar un potencial para una aniquilación apocalíptica. Una nueva paranoia comenzó a infiltrarse en las grandes casas. El miedo al cocinero, al criado personal, a la sombra silenciosa que lo oía todo. El juicio de Amara fue un espectáculo rápido, diseñado no para encontrar la justicia, sino para reafirmar el poder. El resultado era una conclusión inevitable. Fue llevada ante un magistrado que apenas la miró. Se leyeron las acusaciones de asesinato múltiple e incendio provocado. Los testigos, los soldados que la arrestaron, dieron su breve testimonio. Y durante todo ello, Amara permaneció en silencio, su calma un insulto a la autoridad del tribunal. La sentencia fue tan ejemplar como pudieron hacerla. Muerte por ahorcamiento, en la plaza pública, pero no sería una simple ejecución. El decreto estipulaba que los esclavos de todas las plantaciones vecinas fueran traídos a la fuerza para presenciarlo. La muerte de Amara sería una lección, un sermón pronunciado no con palabras, sino con la soga del verdugo. Sería una demostración brutal del precio de la rebelión, un intento desesperado de aterrorizar a cualquier otra alma que pudiera estar soñando con el fuego. Durante todo su breve encarcelamiento y juicio, Amara nunca habló, rechazó la comida, solo bebía un poco de agua. Su silencio se convirtió en el aspecto más comentado de su caso. Para los españoles, era la prueba de su alma demoníaca y sin remordimientos. Pero para los esclavos, que oían la historia en susurros, su silencio era otra cosa. Era el sonido de la dignidad final. Era la negativa a dar a sus opresores la satisfacción de una explicación, de un arrepentimiento, de una sola lágrima. Su silencio era el arma que aún poseía, y con él comenzó a construir su propia leyenda. El día de la ejecución de Amara fue diseñado para ser la cúspide del poder colonial, una demostración teatral de dominio. Se preparó la plaza principal de Veracruz. En el centro, una horca de madera oscura se alzaba contra el cielo azul, un símbolo brutal e inequívoco. Por orden del gobernador, miles de esclavos de las plantaciones vecinas fueron arrancados de su trabajo y marchados a la fuerza a la ciudad. Fueron dispuestos en filas silenciosas y apretadas en la plaza, obligados a convertirse en el público de un sermón pronunciado con una soga. La élite, por su parte, observaba desde sus balcones sombreados, con abanicos y vasos de limonada, como si estuvieran en un teatro. Amara fue conducida desde su celda a la plaza. Su caminata a través de la silenciosa multitud de sus iguales fue lenta y deliberada. Estaba delgada y frágil por su negativa a comer, pero no había debilidad en su paso. Caminaba con la cabeza erguida, sus ojos no fijos en los rostros temerosos o curiosos, sino en un punto lejano, como si ya estuviera en otro mundo. No llevaba las cadenas de una prisionera, sino la dignidad de una reina caminando hacia su propio sacrificio. El silencio de la multitud era un testimonio del poder que irradiaba su calma. Al pie de la horca, el protocolo de la justicia española se siguió al pie de la letra. Un oficial leyó en voz alta la lista de sus crímenes: asesinato múltiple, incendio provocado, destrucción de la propiedad,
Las palabras, que debían sonar terribles, parecían vacías e insignificantes ante la magnitud silenciosa de la mujer que estaba ante ellos. Escuchó las acusaciones sin parpadear, como si estuvieran describiendo los actos de otra persona. Para ella, esas palabras no eran crímenes, eran los nombres de su justicia. Un sacerdote se le acercó, sosteniendo un crucifijo, ofreciéndole los últimos ritos, la oportunidad de arrepentirse y salvar su alma. «Confiesa tus pecados, hija mía, y acepta la misericordia de Dios», murmuró. Amara, que había permanecido en silencio durante días, finalmente reaccionó. Se giró lentamente y miró el crucifijo, y luego el rostro del sacerdote, y entonces negó con la cabeza, un único y sutil movimiento de negación. Estaba rechazando al Dios de ellos, al mismo Dios en cuyo nombre su familia había sido esclavizada y su amado, torturado. El verdugo, un hombre encapuchado, le preguntó si tenía últimas palabras. Toda la plaza contuvo la respiración. Era el momento que todos, amos y esclavos, esperaban. Una confesión, una maldición, una súplica, una explicación, pero Amara se los negó todo. Miró a la multitud de rostros oscuros, a sus hermanos y hermanas en cautiverio. No les ofreció palabras de incitación ni de esperanza. En cambio, les dio el único regalo que le quedaba, el ejemplo de su fuerza inquebrantable. Permaneció en silencio. Su silencio fue su discurso final, y fue el más poderoso de todos. Era un silencio que decía: pueden matar mi cuerpo, pero no pueden tocar mi alma. No pueden hacerme tener miedo, no pueden hacerme arrepentir. Era un acto de desafío tan puro y tan absoluto que transformó el instrumento de su humillación, la horca, en el escenario de su triunfo final. La multitud de esclavos lo entendió. Vieron en su silencio no la aceptación de la derrota, sino la negativa a participar en el juego de sus amos. Le colocaron la soga al cuello, le ofrecieron la capucha, y ella la rechazó con otro movimiento de cabeza. Quería mirar a su mundo por última vez. La trampilla se abrió. La caída fue corta, el final, rápido. Pero la imagen que quedó grabada en la mente de miles de testigos no fue la de un cuerpo debatiéndose, sino la de su rostro tranquilo, sus ojos abiertos y desafiantes hasta el último instante. No murió como una criminal, murió como una fuerza de la naturaleza que había seguido su curso. La multitud fue dispersada en un sombrío silencio. Los hacendados esperaban que el espectáculo hubiera infundido terror, y en cierto modo lo hizo, pero infundió algo más. La imagen de la dignidad silenciosa de Amara ante la muerte se convirtió en una semilla. Los esclavos regresaron a sus barracones, no solo con miedo, sino con una nueva y peligrosa forma de respeto por sí mismos. Habían presenciado a una de los suyos enfrentarse a lo peor que el mundo de los blancos podía ofrecer y no quebrarse. Esa misma noche comenzó la leyenda. En los oscuros rincones de los barracones se contaba la historia de Amara, no como una tragedia, sino como una epopeya. Su silencio en la horca fue interpretado como la prueba de que ya no era humana, que el fuego la había purificado y transformado en un espíritu. Decían que su alma no había ascendido al cielo cristiano, sino que había regresado a la tierra, a la hacienda, como una guardiana de fuego. Ganó un nombre en su leyenda. Se convirtió en el fantasma de fuego de San Ignacio. Los narradores decían que, en la noche del aniversario del incendio, se podía ver una extraña luz danzando sobre las ruinas de la Casa Grande. Decían que cualquier capataz que fuera excesivamente cruel con sus esclavos sentía un calor inexplicable en su espalda. La advertencia del fantasma de Amara, que observaba y esperaba. La hacienda San Ignacio se convirtió en tierra maldita. Nadie intentó jamás reconstruirla. La tierra, antes fértil, se volvió estéril, y la vegetación salvaje que creció sobre las ruinas tenía un aspecto extrañamente oscuro y quemado. El lugar se convirtió en un recordatorio físico y permanente de la furia de Amara, un monumento a la idea de que la crueldad puede envenenar la propia tierra en la que se practica. El nombre de los Ferrer fue borrado, pero el nombre de su esclava incendiaria se volvió inmortal. Para los amos de esclavos, la historia de Amara fue un cuento de advertencia que se contaban unos a otros con un escalofrío. Se convirtió en el coco del sistema, la prueba de que la sumisión de un esclavo podía ser una máscara. Les enseñó a temer el silencio,
a desconfiar del ciervo callado, a preguntarse qué pensamientos se escondían detrás de los ojos bajos. Su venganza, aunque fue un acto único, creó una oleada de paranoia que hizo la vida de todos los amos un poco menos segura. Para los esclavizados, Amara se convirtió en un símbolo complejo y poderoso. No era una heroína a imitar. Su camino había sido el de la aniquilación total, tanto de sus enemigos como de sí misma, pero era un símbolo de justicia, en su forma más primigenia y absoluta. Su historia era una fantasía sombría de retribución, la prueba de que había un límite para el sufrimiento humano y que, cuando se cruzaba ese límite, se podía desatar una fuerza terrible y purificadora. Su leyenda era, en esencia, una historia sobre el poder. Demostraba que, incluso en la posición de impotencia más absoluta, un individuo podía, a través de un único acto de voluntad, derribar un mundo. Amara, una joven sin nombre, sin estatus y sin posesiones, usó lo único que tenía, su dolor, y lo transformó en un arma que destruyó a una de las familias más poderosas de Veracruz. Era un recordatorio de que nadie es verdaderamente impotente. Así, el legado de Amara no fue el de una asesina, sino el de un símbolo del alma humana llevada a su punto de quiebre, un símbolo de que la venganza, a veces, no es solo destrucción, sino una terrible forma de creación, la creación de una leyenda que puede inspirar miedo o esperanza durante generaciones. El fuego que encendió esa noche de 1721 nunca se apagó por completo. Continuó ardiendo, en secreto, en los corazones de aquellos que soñaban con la libertad. Su historia cuestiona la naturaleza misma de la justicia. ¿Qué sucede cuando un sistema no ofrece ningún camino hacia la rectitud, excepto a través de la violencia? ¿Puede el fuego purificar el mal? Deja un like si esta historia te impactó. Suscríbete para más historias sobre las venganzas más implacables y las figuras más temidas del pasado. Comenta "Fuego" si crees que su venganza fue una forma de justicia.